Uno de los temas que hemos asumido, uno de los aspectos que hemos asumido a lo largo de nuestro estudio de comunicaciones digitales, es que hay alguna fuente de información, ¿sí? Esa fuente de información entrega bits y esos bits son alimentados a un modulador digital que puede ser de banda base o de pasabanda, que primero, digamos, tiene símbolos en un espacio de señales, los modula a una forma de onda, un pulso, y finalmente, eventualmente, los sube a la pasabanda y los transmite. Ahora, lo que queremos comenzar a estudiar un poquito más es estas fuentes de información. Entonces, para eso, fuentes de información. Información. Y al respecto de esto hay varias cosas que decir. Lo primero de ellos es que una fuente, a ver, ahí estamos mejor, una fuente que entrega bits o entrega información puede ser binaria o no. ¿Y esto qué significa? Esto significa que vamos a asumir que la fuente tiene un alfabeto X. X es lo que se llama el alfabeto de la fuente. Y si el alfabeto es binario, entonces X es básicamente un conjunto compuesto por los símbolos 0 y 1. Si el alfabeto es cuatroario, esto puede ser, por ejemplo, A, B, C y D. Si el alfabeto es 26ario, entonces X es el conjunto de, por ejemplo, A, B, hasta la Z. Y finalmente podría ser el alfabeto ASCII, simplemente para dar un ejemplo, donde X tiene los caracteres de el 0 hasta el 255, y los pongo entre corchetes porque cada uno de ellos tiene una representación. Por ejemplo, acá en alguna parte el 65 es la letra A, y así sucesivamente, el 66 es la letra B, etc. Y todos estos son alfabetos válidos. Vale decir que esta fuente puede entregar cualquier símbolo de estos alfabetos. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada símbolo del alfabeto tiene una cierta probabilidad. Cada símbolo que entrega la fuente tiene una probabilidad. Probabilidad de ocurrencia. Entonces así se habla, por ejemplo, de la probabilidad del 0, la probabilidad del 1, o la probabilidad de A, la probabilidad de B, probabilidad de B, probabilidad de D y probabilidad de C, y así sucesivamente. Nosotros hemos estado muy enfocados en el alfabeto binario y que en combinaciones de A2
o de A3 o de A4, se va generando un alfabeto cuatroario, pero nos podemos abstraer de eso y simplemente formular, mira, aquí hay un alfabeto, hay una fuente que entrega símbolos de este alfabeto y las probabilidades de cada uno de esos símbolos son tales. Ahora, he mencionado la palabra símbolo varias veces y creo que es bueno mencionar que esto es a lo que me refiero con símbolo, ¿sí? O sea, todo lo que son los elementos del conjunto del alfabeto, o sea, esto es un conjunto de símbolos. Todos los elementos de ese conjunto son lo que se llaman los símbolos, ¿sí? Entonces, comienza a establecerse una generalización donde aquí la secuencia de salida podría ser A, D, C, 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 A, etc. Y entonces, ¿por qué puse C 3 veces? Bueno, porque estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que la probabilidad de C es mayor que la probabilidad de tal vez B, que no aparece ninguna vez, ¿no es cierto? Entonces estamos enfatizando un poquito ese tipo de ocurrencia. Ahora, una pregunta bien interesante que debemos contestar es ¿cuánta información lleva cada uno de los símbolos que entrega un alfabeto? Y eso es algo que vamos a ver en la próxima cápsula.